Vamos a comenzar con la lista. Buenos días, licenciado. ¿Cómo los está tratando el COVID? Ahí nos tienen cerrados. Ya me dio 2 veces, ya me curé también. ¿2 veces? Sí, Ya no le cae nada más, pues, entonces. estoy inmortal ya. A ver, Castillo Proaño, no tengo su correo, ¿ah? Yo Decidí, sí le di, licenciado. no lo tengo. Qué raro, pero se lo vuelvo a repetir si gusta. Ya, un momento, déjeme de una vez eliminar aquí. Esto. ¿Qué está pasando aquí? Esto, 2. Martínez Castro Wimper, está aquí. Tampoco tengo correo. A ver, dígame, Desiderio tampoco ya aparece. Uno menos. Arevalo tampoco, nunca vino. O no, sí dieron una asistencia. Licenciado, buenos días. Martínez, de pronto para darle mi correo. A ver, dígame. Wimper Martínez. Nimper. Wimper Martín. A ver, Gmail el correo, ¿verdad? Sí, Ya un momento, se lo paso aquí en el chat, pues mejor. ya está, eso tomo lista. Ya. A ver, Ok, entonces gracias. el mío, licenciado, también lo voy a pasar así, así mismo por el chat. Ya, ok. Pues ya estamos 12 más 1. Aguirre, Presente, Alvarado, Presente, licenciado. La clase de la semana pasada yo entré cuando usted había acabado de tomar asistencia porque tenía problemas con internet. chuta, ¿y qué solución le vamos a dar, pues, a eso? ¿Por qué duerme tanto? ¿Mm? No, era problemas del internet. Usted dijo que nos conectemos 20 minutos después, algo así. Ya voy a revisar la clase para ver, sí. Avilés Ochoa, Presente. Ayala, Está enfermita. Bajaña Espinosa, tampoco está allá, se retiró. De una vez, déjame ponerle aquí. Ya, porque tengo que armar unos grupos de investigación y quiero saber con cuánta gente cuento. Bajaña Espinosa Carla. presente, Ok. Bajaña Hidalgo. Valdeón. También. Otro menos. Basurto. Presente. Castillo. Castillo se me fue. No se le escucha, Castillo. Aquí estoy, licenciado. Pasa que está lloviendo por mi barrio, no sé, de pronto sea el internet. Yo sí lo escucho. Castillo Bravo. Castro Bravo. Incluso yo presente, le envié presente, Castro Franco. correo. Castro Franco, ¿no está? Chilán. Heidi Chelán. Chilán. No está. Chillambo. Presente, licenciado. Conde. presente, Cortés. Presente. Profesor, Heidi Chelán ya se retiró. Chilán se retiró. Muchas gracias. Heidi sí me participó alguna vez en clases, me acuerdo. Espinosa. Presente. Freire Enríquez. García Litardo. presente, Girón.
Guru Mendy, Presente. Herrera. Herrera Morales. Holguín. Presente. Presente, Huacón. Listo. Jiménez. León Espinosa. Presente. Macías Bisueta. No está. Martínez Wimper. Presente. Listo. Entonces vamos a ver estos chats. Profesor, buenos días. Disculpe la molestia, es que no podía ingresar a la clase. Por mi zona está lloviendo y tengo fallas con el internet. Bajaña Hidalgo. Entré a mitad su lista, pero no lo quise interrumpir. Ya. Tenemos. Buenos días, yo recién también ingreso, profesor. Estaba teniendo problemas, Diana Herrera. Ya, un momento. A ver, entonces. Diana Herrera Morales. Herrera ya por retirada. ¿Por qué si yo todas las clases he estado entrando? ¿Y quién más? ¿Quién más era? Bajaña Hidalgo, María Leonor. Año Hidalgo. Ok. No, yo tengo esta falta el 13 de diciembre, yo sí estaba en su clase. Ay, Nicole, por eso, miren, por eso yo les prendo la cámara y les pongo la lista para que ustedes la vean. No van a encontrar docente más transparente que mí, modestia aparte. No van a encontrar docente más transparente que mí en esto de las asistencias. Entonces no me pongan en esas que yo sí Por eso le estuve, envié. que no estuve, que me pasó un ratón por los pies Por- y le distraje y por eso no contesté. No me pongan en eso, ¿sí? Tomo lista una sola vez al comienzo y les pongo el tablero para ustedes, que ustedes lo vean en vivo y en directo, para que ustedes se vayan enterando de la situación individual en asistencias de cada quien. Porque esto es importante, son 75% mínimo de asistencias que deben de tener. ¿Ya? Con Melanie no contamos los 2 primeros días y luego el 10 tampoco me contestó la lista. Ahora, si estuvo el 10, al final de la clase, que yo siempre doy un tiempo, debió decirme, yo llegué atrasada, yo llegué, pero no me lo dicen. Entonces no me pongan a revisar de nuevo todos Licenciado, los videos. licenciado, pero yo le envié hasta la captura. Usted me manda captura y no me dice ni qué, ¿cómo voy a identificar su número? ¿Cómo voy a saber quién es? Si a veces no me ponen ni su nombre. Buenos días, licenciado. Recién me conecto ¿Se a dan este evento cuenta? que estoy pidiendo. Eso es lo que pasa, ya 15 minutos de atrás. ¿De quién se trata ahora? Freire. Listo. Hay que avanzar, pues yo no me puedo jalar toda la hora solo tomando asistencia. A ver, ¿dónde estábamos con ustedes? Uy, sistemas automotrices, 5. Me ha contado que volviste Nos a... quedamos en el sistema de suspensión. Sistema de suspensión, sí, el resumen, la introducción recién. ¿Y esto por qué se ha corrido? A ver, entonces esto lo vamos a hacer más pequeño.
Ya, vamos a regresar donde estábamos con ustedes. No, pues ya habíamos adelantado más, ya habíamos visto esto, fundamentos del motor, ya habíamos terminado, entonces aquí tengo su marca anterior. Vamos a dejar sin color y entramos a unidades y metrología. ¿Qué es metrología? Si ustedes se dan cuenta del inicio de la palabra metro significa medir o medida, ¿no? Entonces la metrología es la ciencia que nos enseña a medir, ¿cierto? Es toda una profesión. Es más, existen metrólogos certificados, ¿ya? Los metrólogos aquí en el Ecuador hayan trabajo, por ejemplo, en laboratorios físicos, en laboratorios químicos, en el INEC de censos y estadísticas, en el INEN también, donde se hacen las normas de calidad, ¿ya? Entonces ahí tienen cabida los metrólogos, ¿ya? Vamos a pedirle, a ver, vamos a darle el chance a, como decía Alvarado, que nos ayude con la lectura. Alvarado, ayúdeme para que se gane su asistencia. Proyecte la imagen. Unidad 2 de metrología. El sistema de unidades de medida es un conjunto de unidades confiables, uniformes y adecuadamente definidas que sirven para satisfacer las necesidades de medición. Correcto. Entonces tenemos algunas definiciones de la unidad patrón de medida de la magnitud de longitud. Verán, ¿qué es una magnitud física? Una magnitud física es todo aquello que se puede medir en la naturaleza. ¿Qué se puede medir? Se puede medir la velocidad del viento, ¿no? La magnitud es velocidad. Se puede medir la presión que nosotros ejercemos con nuestro cuerpo, con nuestra masa, sobre un espacio definido de la Tierra. Entonces estamos realizando o ejerciendo una presión que es igual a la fuerza de nuestra masa sobre por la aceleración de la gravedad, ¿no? Por ahí hay un micrófono sonando. Cambio su micrófono. ¿Ya? Entonces, el metro, que es la unidad de medida patrón de la magnitud de longitud, ¿ya? Fue definido en algunas fases. ¿Por qué en algunas fases? Porque la tecnología ha ido avanzando, ¿no? Los científicos avanzan en sus investigaciones y cada vez intentan hacer de estas unidades de medida patrón una medida invariable, ¿ya? Que no los afecte en nada, o sea, que sea totalmente invariable en el tiempo y no dependa de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones físicas? Temperatura, calor, dilatación, presión, ¿ya? Todo eso, o sea, un metro es un metro, ocurra lo que ocurra. Eso es lo que han estado intentando los científicos a través del tiempo. Entonces, el primer metro patrón era una barra de esta forma, ¿no? Forma así, como una X. Pero ¿qué pasaba con esa barra? ¿Qué pasaba con esa barra? Que depende de donde esté, en el lugar del mundo que esté, la fuerza de gravedad iba a ser diferente, ¿no? Es diferente aquí en el Ecuador que en el Polo Norte la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza con que somos atraídos hacia el centro de la Tierra. Además, por ser de acero, de un metal, el acero es sensible a los cambios de temperatura, entonces se puede dilatar o se puede comprimir, o sea, crecer o aminorar en su longitud, ¿ya? Entonces, solo estuvo vigente hasta cierta fecha. Vamos a darle lectura aquí, Nicole. Sistema Internacional de Medidas. Para llegar a la integración del Sistema Internacional de Medidas han pasado milenios y se ha necesitado de la concurrencia de mentes brillantes, luego de un trabajo duro y constante para que las mediciones en talleres, línea de producción, laboratorios y comercios en general sea justa, exacta y sobre todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales recomendadas entre Reconocidas entre
Un metro es igual a 1, Acá sigamos, Nicole. Entre proveedores. allá. Proveedores y consumidores en su intercambio de materia prima, métodos, maquinaria y equipo, medio ambiente, mercado y mano de obra. El sistema vigente hasta la actualidad fue adoptado en 1960 por la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, máxima autoridad en metrología en el mundo y de la cual nuestro país es miembro. El Sistema Internacional de Medidas es el resultado de lo que comenzó en Francia hace más de un siglo y que continúa internacionalmente para poner a disposición a todos los seres humanos un conjunto de unidades confiables y uniformes. El sistema internacional está basado en 7 magnitudes fundamentales y 2 suplementarias. Además define 19 magnitudes derivadas, aunque son muchas más las que se establecen por las leyes de la física. Correcto. Entonces, dentro de estas magnitudes físicas existen 7 fundamentales. Dentro de esas 7 fundamentales hay 3 originales, 3 básicas. Y también existen 2 suplementarias. Ya tenemos 9. Ahora, de la conjunción, de la unión de todas esas, ya nacen 19 magnitudes derivadas. Ya vamos a ver cuáles son. Aunque en total, dependiendo de cómo vaya avanzando la tecnología, nuevos descubrimientos. Por ejemplo, tenemos un agujero negro ahorita, ¿no? Yo les preguntaría, bueno, recién se descubre un agujero negro. ¿Cuál es la unidad de medida de un agujero negro? ¿Qué se mide en un agujero negro? El diámetro, la fuerza con que atrae los cuerpos, la cantidad de luz que absorbe, qué sé yo. Todo eso se debería poder medir, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en la naturaleza ocurre un fenómeno físico nuevo, el hombre lo experimenta, ¿no? Lo primero que hace es experimentarlo y preguntarse qué pasó, por qué pasó. Entonces, lo define teóricamente. Bueno, ocurrió esto con letras, lo define con letras. Y luego, bueno, ese evento tiene que tener una intensidad, pues una medida, porque, por ejemplo, hay más rayos, unos rayos más intensos que otros. Hay vientos que soplan más fuerte que otros. Hay personas que pesan más que otras. Entonces, en comparación, todo se puede medir. Entonces, para poder medir hay que establecer un elemento de medida, una unidad de medida para cada magnitud. Por ejemplo, al caer un rayo, ¿cuál sería la unidad de medida? El voltaje o la fuerza con que cae, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál sería otra medida? ¿Qué más se podría medir en un rayo? Se podría medir la intensidad de luz que ocasiona, que causa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí en un rayo, por ejemplo, se pueden medir ya 2 magnitudes físicas. Si el rayo llega a la Tierra, ya que no todos lo hacen, ya podríamos medir la longitud también, ¿cierto? La longitud de ese rayo, hasta dónde llegó, de qué parte del cielo vino, de qué altura y hasta dónde llegó en la Tierra. Son 3 magnitudes por ahí físicas que podemos medir en ese rayo. Entonces, para cada magnitud hay una unidad de medida, ¿cierto? Longitud, por ejemplo, metros, ya la intensidad de luz que produjo el rayo, por ejemplo, en lúmenes, y la intensidad de la fuerza eléctrica que cayó, puede ser en voltaje, ¿no? Voltaje o voltios, correcto. Esas son magnitudes físicas. Ahora, aquí tenemos la tabla resumida de las 7 fundamentales. Longitud en la unidad, en el sistema internacional que usamos todos, o sea, todos a excepción de Inglaterra, Estados Unidos y sus colonias, los países que fueron alguna vez colonia de ellos, dígase India, dígase Hong Kong, dígase las Filipinas, ¿cierto? Ellos usan el sistema inglés de medidas. El resto del mundo, más o menos un 95% del mundo usa el sistema internacional, que tiene el metro como unidad de medida patrón para longitud, el kilogramo o el kilo para la masa, el segundo para el tiempo, el Kelvin para la temperatura, el amperio o ampere para intensidad de corriente eléctrica. Ojo que es intensidad de corriente eléctrica, no estoy hablando de voltaje, que es otra cosa diferente.
la candela, que es la intensidad luminosa, y el mol, que es la cantidad de sustancia. Ahora, las dos unidades suplementarias son para medir ángulos, básicamente. Ángulo plano, que es el radián, y ángulo sólido, que es el estéreo radián. Vamos a ver qué es un ángulo plano. No sé si lo han visto en física, ahorita que están ustedes en física, pero yo esto sí lo doy en física. Doy física a los chicos de riesgos ahorita. Les enseño qué es un ángulo plano, qué es un radián. Vamos a ver qué es un radián. Imagen de radianes. Este es un radián. Correcto. Tenemos una circunferencia, que es la línea que rodea al círculo, ¿no? El círculo es todo lo que está dentro de la línea circular, que es la circunferencia. Entonces, la circunferencia es una línea, tiene longitud, y el círculo es una área determinada que está contenida dentro de la circunferencia. En la circunferencia existe el radio. Un elemento de la circunferencia o el círculo es el radio. ¿Ya? El radio es la línea que va desde el centro hacia cualquier punto más cercano a topar a la circunferencia. ¿Qué es el radián entonces? Si el radio es esta línea recta, el radián es la longitud de la misma línea, pero puesta sobre la línea de la circunferencia. O sea, esta línea mide lo mismo que esta línea curva de aquí. ¿Ya? Y al cerrar ese triángulo, como quien dice, este pastel lo cortamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 6 partes, eso es un radián. Este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí. Este arco de curva. ¿Ya? Esto es un radián. Correcto. Ahora, vamos a la teoría. ¿Qué es un ángulo sólido? Hablamos de un ángulo plano en el radián. ¿Por qué? Porque estamos viendo el círculo en 2 dimensiones, ¿no? Desde arriba. En 2 dimensiones. Vamos a ver el estéreo radián, que es ahora en 3 dimensiones, que provoca un ángulo sólido. Imagen de radián. ¿Qué es un radián? Tenemos una esfera. A ver, ¿dónde se ve mejor este radián? Aquí. ¿Dónde se ve mejor el radián? Aquí. Tenemos una esfera y tenemos un círculo, el cual tiene un diámetro, un círculo tallado sobre la superficie de la esfera, ¿no? Un círculo tallado sobre la superficie de la esfera con diámetro igual al radio de la esfera. Entonces, si llevamos desde el extremo de ese círculo de 3 dimensiones, hacemos un cono fabricado al centro, ese cono se le llama estéreo radián. Correcto. Acá también lo tenemos explicado. ¿Ya? Entonces, este ya es un sólido, ¿cierto? La esfera es un sólido en 3 dimensiones y si le sacamos ese cono, a eso se le llama estéreo radián. Correcto. Es como más o menos a un melón sacarle un trozo sin partirlo por la mitad, ¿no? Como meterle un cuchillo hasta el centro, ¿cierto? A eso se lo llama estéreo radián. Entonces, gracias al estéreo radián se mide ángulos sólidos. Porque este es un sólido en 3 dimensiones, un cono, ¿no? Un cono de base circular. A ver. Girón Barreto. Wimper Martínez me cambió el correo ya. Ah, no, sí es el mismo, correcto. Seguimos. Ahora vamos a las definiciones de las principales unidades de medida patrón en las diferentes magnitudes. ¿Ya? Estas son unidades de medidas patrón, o sea, las unidades de medidas más importantes. ¿Por qué? Porque el metro tiene sus múltiplos, ¿no? Existe el decámetro, el decímetro, el centímetro, el milímetro, el hectómetro, el kilómetro. Esas son medidas múltiplos o submúltiplos del metro, que el metro es el más importante, es la unidad de medida patrón para longitud. El kilogramo, por ejemplo, tiene el gramo, 1000 veces menos que el kilogramo. Tiene la tonelada, que es 1000 veces más que el kilogramo, por ejemplo. El segundo, en el tiempo, tiene sus múltiplos. ¿Cuál es el múltiplo del más próximo del segundo?
En el tiempo. El minuto, ¿cierto? El minuto, la hora, el día, la semana, el mes, el año, el lustro, la década, ¿ya? El siglo y así, ¿ya? Y para abajo, como son múltiplos, tiene, por ejemplo, el milisegundo. Correcto. Vamos a pedirle a alguien más que nos ayude con esta lectura. A ver, a Bajaña Hidalgo. Buenos días. ¿De dónde, profesor? ¿De definiciones? Sí. De definiciones de unidades base en el Sistema Internacional de Medidas. Metro. Es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un lapso de 1.299.000. A ver, Y ahí a yo ver. me equivoqué. Ahí ya me equivoqué. Esa es una fracción. Ahí dice 1 sobre. 1 sobre 2.999.792.458 de segundo adoptado en 1983. Ahí no dice 2000, ahí dice 299 millones. A ver, ¿cuál es la velocidad de la luz? A ver. 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la velocidad de la luz, ¿cierto? ¿Ya? Entonces dice que 1 metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz, o sea, la velocidad de la luz en el vacío, o sea, en el espacio, ¿ya? O sea, fuera de la atmósfera de la Tierra, durante un lapso de 1 sobre 299 millones, ¿ya? Y aquí hablamos ya de millones porque hablamos de metros. Pero si fuera de kilómetros, hablamos solo de 300.000. Entonces, 300.000 kilómetros es igual a 290 o casi 300 millones de metros. Correcto. Entonces, dejamos que la luz recorra su velocidad en 1 segundo y esa longitud la dividimos en 300 millones y a cada pedacito de esos le llamamos un metro. Esta es la definición más actual, la última que se dio en 1983. Correcto. Entonces, recuerden que nacimos con esta barra de acá, con el metro patrón, y ha evolucionado hasta esta conceptualización de 1 metro. ¿Listo? Sigamos, kilogramo. Kilogramo. Masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo, adoptado en 1889. Ya, vamos a ver cuál es ese prototipo. Imagen del prototipo. Prototipo de kilogramo. Ya, este es el kilogramo patrón, ¿no? Más o menos así. Ya, esto es un prototipo, ¿no? Un modelo. Correcto, esto es uno de los primeros, ¿no? Pero ¿qué ocurre aquí? Este, como es de metal, se oxida y la superficie, como se oxida, ya va a pesar menos. Entonces este kilogramo con el tiempo ya no va a pesar menos. Correcto, ¿ya? Hay que tenerlo aislado, ¿no? En condiciones controladas. En condiciones controladas, más o menos así, ¿no? Más o menos así, un metal que no varíe sus características ni sus medidas. Correcto, ese es un kilogramo patrón, ¿no? ¿Cuándo fue eso? En 1889 y desde ese entonces no ha cambiado. Sigamos. Segundo. Segundo, duración de 9.1992.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transmisión entre 2 niveles hiperfinos del átomo de cesio 133 adoptado en 1967. Ya, entonces mire la definición tan compleja, ¿no? 9.192 millones de periodos de radiación correspondiente a la transición entre los 2 niveles hiperfinos del átomo de cesio 133 adoptado en 1967. Eso es 1 segundo en el tiempo. ¿Ya?
Ahora, si pudiéramos meterle toda esta información a un reloj, tuviéramos como resultado un reloj atómico en base a cesio, ¿no? Que saldría carísimo por tecnología. Pero científicamente, teóricamente, sí se ha podido definir. Sigamos con el amperio. Ampere. Intensidad de una corriente eléctrica constante que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia entre sí producirá un vacío, una fuerza de 2 por 10 menos 7, número por metro de longitud, 1948. Ya, esto es Newton. Newton, N es Newton, unidad de fuerza. Correcto. Aquí dice una fuerza que es una magnitud física y su unidad de medida patrón es el Newton. Existe la DINA también, como submúltiplo de del Newton. Correcto. Entonces, tenemos dos. Vamos a definir esto un poco, hacerle un dibujito aquí, a definir más o menos lo que es un amperio. Vamos a dibujar esto. Tenemos un conductor. En electricidad se le llama conductor al cable, ¿cierto? ¿Ya? Se le llama conductor al cable. Entonces tenemos dos cables aquí, ¿no? A la criolla. Tenemos dos cables iguales, separados 1 metro. Separados 1 metro entre sí. Eso es lo que dice la teoría. ¿Ya? Como ustedes saben, al viajar electricidad por un conductor, por un cable, se crea un campo electromagnético. ¿Ya? Así, ¿no? Así más o menos. ¿Ya? Se crea un campo electromagnético que es una magnitud física. ¿Ya? Los dos cables al estar cargados eléctricamente, se crea un campo electromagnético. ¿Ya? Al existir un campo electromagnético, esto se puede medir, ¿cierto? Esto se puede medir. Así con el cable forrado, ¿ah? Con el caucho todavía. No es necesario pelarlos, no es necesario que tenga contacto. Entonces, ¿cómo se mide este campo electromagnético? Se mide mediante esta herramienta. Imagen del amperímetro. Los amperímetros son diseñados para medir ¿qué? Los amperes, pues, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo, por ejemplo. Miren, en medio de este ganchito de aquí está pasando el cable negro, si se dan cuenta. Vean, no lo está topando, el cable todavía está forrado, pero ese cable al tener corriente, por él viaja un campo electromagnético, el cual mide 12,75 A, 12,75 amperios. Amperios, correcto. Entonces vean, viaja electricidad por el cable, pero esa electricidad forma un campo electromagnético alrededor de él, y esta herramienta mide ese campo electromagnético sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de pelarlo, de tener contacto. ¿Correcto? Entonces, eso es amperaje, ¿no? La cantidad, como quien dice, la cantidad de corriente que está consumiendo ese conductor o ese cable. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cómo se define un amperio? Por la intensidad, la fuerza electromagnética que se produce bajo estas condiciones. Entre dos conductores con su campo electromagnético cada uno más o menos, y bajo la condición de que se ejerce una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons por metro de longitud. ¿Correcto? ¿Qué es el Kelvin? Sigamos con la lectura. Es la fracción 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple de agua de 1967. Correcto. Kelvin es una unidad para medir temperatura. No es grado Kelvin, es solo Kelvin. A nivel científico se usa el Kelvin. Nosotros hemos conocido también el grado centígrado, el grado Fahrenheit, el grado Rankine,
Todas esas formas, todas esas escalas hay para medir temperatura. A nivel científico, físico, se usa el Kelvin. Correcto. Es lo mismo que el centígrado, pero lo que pasa es que 0 grados centígrados, o sea, 0 grados Kelvin, 0 Kelvin, son iguales a menos 273,16 grados centígrados. Correcto. Entonces, ahí nace, ¿no? Entonces, menos 273,16 centígrados. Correcto. Ahí nace la escala, ¿no? Esta es el cero absoluto. Cero absoluto quiere decir la menor temperatura que se ha podido medir hasta ahora, ¿no? Dentro de la Tierra y fuera de la Tierra. Menos 273 grados centígrados. Entonces, si tenemos un Kelvin, no me permite. Déjeme cambiar la forma de este. No me permite números negativos. Bueno, entonces, si subimos un grado Kelvin, o sea, 1K, si subimos un grado Kelvin, un Kelvin, ya, acá nos va a subir, ya no es a menos 273,16, sino ya sería menos 272,16. Entonces, menos frío que lo que estaba aquí. Un grado menos frío en centígrados, ¿no? Entonces, al llegar acá a 273,16 Kelvin, lógicamente vamos a llegar aquí a 0 grados centígrados. ¿Ya? Uno corresponde a uno, ¿no? Pero nacen en puntos diferentes. ¿Ya? Nacen en puntos diferentes. O sea, un 0 Kelvin es menos 273 grados centígrados. Esa es la escala de apreciación de comparación entre las dos unidades de medida. Sigamos con la candela. ¿Quién me estaba ayudando con la lectura? Déjeme ver quién era. Era Bajaña. Bajaña Hidalgo. Bajaña Hidalgo. Ya. Vamos, candela. Intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 elevado a 12, cuya intensidad energética en esa dirección es 1 sobre 683 watts por Esther Radian 1979. Ya, esto lo vamos a entender así. Por ejemplo, tenemos un cuartito, un dormitorio. Tenemos un dormitorio aquí. ¿Ya? El cual dentro tenemos un foco, ¿no? Tenemos un foquito. Tenemos un foquito, ¿ya? Que alumbra ese dormitorio. Digamos, el foquito es de 20 vatios, pongamos, de potencia. Correcto. Ahora, tenemos otro dormitorio. De este tamaño. De este tamaño. Y tenemos también el mismo foquito. Tenemos también el mismo foquito aquí, ¿no? Ya.
Ese foquito es el mismo, ¿no? 20 vatios de potencia. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿cuál de los dos dormitorios va a estar más alumbrado? Pregunto, ¿cuál de los dos dormitorios está más alumbrado? El de más- 20 kilovatios. con el mismo foco. El cuadrito más pequeño, porque hay menos espacio. Ah, yo El mismo más estoy pequeño. respondiendo todo. A ver, responda nomás con confianza, que no es examen. El de 20 kilowatts. Los dos son de 20 vatios, es el mismo foco, pero en dormitorios diferentes. El dormitorio primero, más pequeño. El pequeño, cierto. El pequeño es el que tiene menos área. Tiene menos área. Tiene menos área. Entonces, aquí va a haber más cantidad de unidades de candela porque va a estar más alumbrado. ¿Ya? Y aquí va los lados laterales de los filos de este departamento va a estar un poquito más oscuro, ¿cierto? Porque este foco va a resultar insuficiente. Entonces, el nivel de iluminación dentro de esta área va a ser diferente al nivel de iluminación dentro de esta área. Correcto. Entonces, esas son las unidades de candela. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide eso? En candelas. Correcto. ¿Ya? Por eso que hablamos de vatios. Hablamos de vatios. Y hablamos de estereoradianes. ¿Por qué estereoradianes? Porque el estereoradian nos sirve para medir. ¿Para medir qué? Sólidos, pues no. Sólidos. Esto es un sólido, ¿cierto? Estamos viendo el dormitorio desde arriba. Pero este dormitorio tiene profundidad, pues no. Tiene altura. Entonces, el mismo foco alumbra una determinada cantidad de metros cúbicos y acá una determinada cantidad de metros cúbicos. Como aquí son más metros cúbicos menos metros cúbicos de dormitorio, se va a ver más alumbrado que acá, porque este es mucho más grande con el mismo foco. Correcto. Seguimos. Mol. Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como existen átomos en 0,012 esa KG, no sé, kilogramos de carbono en 1971. Acá lo vimos ya en la tabla, aquí está el kilogramo. ¿Eh? Aquí está el kilogramo. ¿Ya? Correcto. Radián. Radián es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo que se intersectan sobre la circunferencia de este círculo un arco de longitud igual a la de un radio. Eso ya lo vimos, ¿no? En el dibujo ya lo explicamos. Radián. Radián, ángulo sólido que teniendo su vértice en el centro de una esfera corta sobre la superficie de esta esfera un área igual a la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera. Correcto, también ya lo vimos. Vamos al sistema métrico. Gracias. Voy a pedirle que nos lea Guacón. Corre hacia la... Sistema métrico. Sistema métrico. El sistema métrico se estableció en Francia en fines del siglo XVIII. No, del XVIII. Sí, correcto. Siga. Este sistema presentaba un conjunto de unidades coherentes para las medidas de la longitud, volumen, capacidad de masa y estaba basada en dos unidades fundamentales, el metro y el kilogramo. Su variación es decimal. Luego aparecieron varios sistemas aplicables y fenómenos físicos, mecánicos, etc. Pero presentaban mucha complejidad en la conversión de unidades de un sistema a otro. Debido a esto, la Conferencia General de Pesos y Medidas creó su sistema único internacional, estableciendo como unidades fundamentales el metro y el kilogramo y el segundo. Sistema que se conoció como... ¿Me ayudará con eso, profe? MKS.
MKS, el sistema MKS se aceptó con ligeras modificaciones. En el siglo XI, ¿Tú cómo? Ahí donde dice sí. no. En la Onceava. en la Vamos a ponerle onceava. en la 11ª Conferencia General de Peso y Medidas. Eso tiene un significado. Aquí dice Conferencia General de Pesos y Medidas. Vamos a borrarle. Ya, correcto. De 1960 como el Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI. SI. Correcto. Entonces, primero se estableció 3 magnitudes físicas, ¿no? Longitud con el metro como unidad de medida patrón, masa con el kilogramo y el segundo como unidad de medida del tiempo, ¿ya? A eso se le llamó MKS. ¿Ya? ¿Por qué MKS? Por metro, kilogramo, segundo. ¿Ya? Se le llamó MKS. Ahora, en 1960, este mismo sistema se corrigió brevemente en pequeños detalles y pasó a ser llamado Sistema Internacional de Medidas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del sistema inglés. El que es usado en Inglaterra, Estados Unidos, India, Filipinas y otro país más por ahí. Sigamos, Wacom. Sistema inglés. Durante los últimos 2 siglos, nuestra industria ha estado más ligada comercialmente a Estados Unidos que a Europa u Oriente. Por lo tanto, en los equipos de herramientas se utilizan con frecuencia las unidades del sistema inglés de pesos y medidas, cual nos obliga a manejar las respectivas conversiones entre los sistemas internacionales en inglés. Correcto. Entonces, para el sistema inglés usamos las mismas magnitudes, ¿ya? Pero cambian las 3 primeras unidades de medida. Ya en el sistema inglés la longitud ya no se mide en metros, sino en pie. Y en inglés pie es feet, ¿cierto? Así, ¿no? Feet. La abreviación de feet es FT. ¿Ya? ¿Correcto? Para la masa ya no se usa el kilogramo, sino la libra. Nosotros seguimos comprando en libras, ¿sí o no? En la tiendita de la esquina. Pero ya cuando nos freseamos, nos vamos al Supermax y ya compramos en kilos, ¿cierto? Compramos en kilos. ¿Ya? Entonces, libra, la abreviación LB, y el tiempo sí es el mismo, ¿no? El tiempo se mide en todo el mundo en base al segundo. ¿Ya? Aquí tenemos el grado Fahrenheit, ya no el Kelvin. El ampere sí es el mismo, la candela también y el mol también. Correcto, y estas son las abreviaciones, ¿no? ¿Ya? Listo. Gracias. Vamos a pedirle a alguien más. A Conde. Condelor. A ver, una pregunta que tengan por ahí de los principales sistemas de unidades, que son 2, ¿no? Sistema internacional, prendan sus cámaras. Nadie me prende la cámara. Cuando les pido que lean, corren a la computadora, al celular. ¿Tenemos algún problema con la comprensión de lo que es una magnitud física y su respectiva unidad de medida? Pregunten, porque en el examen no van a poder preguntar. Listo, estamos bien. A ver, estamos... Yo tengo una Dígame, pregunta. Willy. ¿Estas clases están siendo grabadas y se suben a la plataforma tal vez? Claro, sí. Ya les voy a mostrar los que no se han suscrito. Vamos a YouTube. Vamos a mi página, mi canal se llama, ¿no? Mi canal. Así dicen ahora. Mi canal, aquí están todas las clases, ¿no? La de ayer la subí con esta fecha, miren. Con la misma fecha de ayer, pues, ¿no?
Acá tengo yo clasificados los videos. Ok. Aquí van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, la clase de hoy ya más luego la puede ver. Mis listas. Las listas son todas las materias que he dado. Por ejemplo, aquí en física de primero TEMEC, por ejemplo, son 20 clases que di. La última fue el 21 de septiembre y así, ¿no? 4 clases. Estas son las de ahorita, las de este semestre. 4. Profe, tengo una pregunta, pero todas las clases igual, o sea, el contenido, los que ahorita nos da el material de apoyo que usted está subiendo para enseñarnos a nosotros, ¿está subido en Moodle o qué? Ahí está subido. Es esto que yo Sí les está muestro. subido. Ajá, eso. Es esto que yo les muestro y también se los he enviado. También. Lo que pasa es que en Moodle está bloqueado, no se puede ver nada. Pide clave. Sale que tengo acceso denegado. Vamos a ver. Fundamentos, primero A. Aquí está, ver. Presentación, contenido. Este es el contenido de la asignatura. Ya, ahí cuando le damos nosotros, ahí en eso nos solicita clave. Nos pide acceso. ¿Cómo así? Si- Tenemos que, nos tiene que dar el acceso a nosotros, usted. Sí, es verdad, no se puede meter a ver el contenido que usted nos ha mandado en las clases. ¿Cómo así si está liberado todo? La verdad no No, sé, pero yo nosotros incluso dice que le envía un correo al... Sí, ¿dónde está? Ya, permítame un momento, a ver qué se los envío por WhatsApp. Ya que a ustedes les encanta el WhatsApp, vamos a enviarlo. Sí, envíenos. Sí, por favor, Se licenciado. vuelven totalmente dependientes del WhatsApp. Y eso no está bien. ¿Recuerdan cuando se cayó el internet hace como 2 meses? Sí. Pues si la gente sale por la ventana nomás a hablar con el vecino. Yo hablaba por TikTok, porque en TikTok se puede chatear igual. Telegram. Hasta por correo habla. Sí, yo. Mensaje de texto. Así es. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo que se llama esa otra aplicación? Tinder. Ah, no, digo Telegram, ¿no? Oh. No te desengañes, Castillo. Ella anda buscando otra Sí, cosa. no. Tinder. Organizando mensajes, me sale. Yo no sé por qué se desvincula el WhatsApp web. A ver, entonces, aquí tenemos a mecánica, tienen ese grupo, ¿no? Fundamentos, ok. Aquí primero va fundamentos. Fundamentos de mecánica es el grupo, profesor. Dice primero A, fundamentos de mecánica. Listo, ahí les va como les gusta. Todo por WhatsApp. Ni usan el correo siquiera. Recuerden que es formal un correo. Listo. Ahí están todas las clases, profe. Ahí está todo. Ah, ya. Gracias, profesor. Ya, pero yo preferiría 1000 veces de que se concentren cuando yo les hablo aquí y no me dejen botado del puesto, no me dejen hablando solo.
Porque de nada vale algo que no puedan entender si lo leen solos después. Nadie se lo va a poder explicar. Entonces, 1000 veces mejor es sentarse y concentrarse en la clase que estar revisando después. Y eso se los digo por experiencia a una persona que hasta ahora sigue estudiando. Licenciado, lo que pasa es que usted tiene bastante teoría, entonces mientras yo cojo los apuntes no puedo tomar la suficiente atención, usted ya se va a otro tema. Entonces por eso copio los temas y ya revisando el material ya puedo sacar mis apuntes. Todavía manejan apuntes, como en primaria. Yo hago capture vuelta. Sí, yo Ustedes sí. siempre hago capture y de Sí, ahí- es que a veces nos preguntan ciertas cosas que llevan teoría y eso uno anota. En plena era digital, en plena edad de cristal, todavía usan tinta. Ya respeten el medio ambiente, ya no A gasten. mí me gusta escribir y sacar cosas que yo sé que si me van a tomar las puedo responder. Ah, hacer la pollita. Pero no se preocupen que en el examen no van a tener ningún chance de Y ahora va a haber licenciado. ¿Cómo es esto? no van a tener ningún chance de consultar nada, ni los apuntes ni nada. Te Es estoy que por eso explicando. ¿Por es qué? que Que por no eso son nos los toma apuntes para pegarle presencial. una buena leída. Ah, ya, eso sí, un repaso, pero yo insisto, les sigo recomendando, atiendan la clase, atiendan la clase. Eso en las ciencias exactas, usted puede aplicar la lectura cuando se trata de geografía, castellano, inglés, pero en ciencias exactas, cuando intervienen números hay que atender, porque sí, ya son procesos, procedimientos, correcto, y maneras diferentes de resolver. A ver, estamos entonces con transporte. Bastante contenido. Yo en la maestría, para una clase tengo que leerme 80 páginas. Y yo tengo aquí apenas 64 para todo el semestre. Y me dicen bastante clase. Increíble. Lo que pasa es que, bueno, yo no estudié hace como más de 10 años, pues para mí es como estar de nuevo en la escuela, parece. Sí, oiga, Por dos, profesor, creo que Apoyo lo mismo muchas que la Yo hace 2 años. 11 años, 10 años, y etcétera. imagínense, yo me gradué en Estamos como Tengo primaria, 18 años. Pero sigue estudiando, Como diciendo, licenciado. usted Usted está graduado y está al nosotros día con esto. constantemente Nosotros ya estudiando. estamos devaluados ya. imagínense, yo me gradué en el 2003 de ingeniero y vine a estudiar a los 19 años. Una maestría. A ver, sistema inglés, correcto, ya pasamos esto. Vamos a compartir. Ya pudieron descargar de... Es Sí, que profe, podemos. lo descargan y ahí muere, ahí le cae telaraña a ese documento. Eso ya yo lo he vivido. No diga eso. Vamos de ahí de nosotros a sacar el resumido para el momento del examen. Nosotros sí leemos, profe, ya preparándonos para el examen. Ahí no tienen que resumir nada porque yo ya lo resumí. Eso es resumen, ahí no tienen ya nada que resumir. Listo. Que debe haber algo que resumir por ahí. Aunque sea Vamos. solo fecha. Sigamos con, a ver, ¿quién me estaba ayudando? Bueno, vamos con Cortés, ¿ya? Yo lo estaba ayudando, profe Guacón. Ya, Guacón, gracias. Vamos con Cortés ahora. Cortés. Puede poner un poquito más grande. Más grande. Ahí. Ok. Tecnología del calibrador pie de rey. La escala de Vernier la inventó el portugués Petrus Nonius en 1492 a 1577, por lo que se le denominó monio, pero el diseño deslizante es obra del francés Pierre Vernier, 1580-1637. El calibrador Vernier toma lecturas directas y fáciles de leer en una sola operación. Puede tomar medidas de 4 maneras diferentes: exteriores, interiores, profundidades y de peldaño. Correcto, ya sabemos entonces lo que es un calibrador pie de rey, ¿no? Está compuesto, ya lo vimos en un video, ¿cierto? Confirmen. Sí. ¿Ya? Esto es una calibrador pie de rey.
Es un calibrador pie de rey compuesto por dos elementos, dos partes principales. La regla fija y el nonio, que es esta parte de aquí, que es la unidad móvil, ¿no? ¿Ya? Tiene sus patas para medidas exteriores, sus patitas para interiores. Tiene su profundímetro, el profundímetro, ¿ya? Estas son las maneras de medir. Para tomar medidas exteriores, ponemos nuestro pulgar aquí, nuestros otros 4 dedos en la regla fija. Con una sola mano se maneja esto, ¿no? Así. A ver, vamos a prender mi cámara. Ya, así, ¿no? Agarramos la regla fija con los 4 dedos y con el pulgar deslizamos la parte móvil. Con el pulgar deslizamos la parte móvil. Así se agarra esta herramienta para tomar medidas. Entonces, aquí en la regla fija ponemos los 4 dedos y el dedo pulgar lo ponemos aquí en esta protuberancia semicircular. ¿Ya? Cerramos, apretamos la pieza que vamos a medir y nuestra medida va a salir marcada aquí, ¿no? Entre la regla y el nonio. Correcto, para medir interiores es así mismo. Aquí ya no cerramos, sino que abrimos las patitas, o sea, con el pulgar deslizamos hacia afuera, el profundímetro y de peldaño, para medir como quien dice escaleras, ¿no? Tipos de vernier. Los calibradores vernier vienen con rango de medición, o sea, por tamaño, ¿no? Los más pequeños miden hasta 300 milímetros o 12 pulgadas. Son considerados pequeños. Los grandes, ¿ya? Son los que tienen rango de medición de más de 300 y hasta 3000 milímetros. Miren, estamos hablando de 3 metros, de que existen medidas de herramientas, calibrador, pie de rey, hasta de 3 metros de longitud. ¿Ya? Son considerados grandes. Según y eso, disculpe, licenciado, de 3 metros para medir qué, o sea, ya 3 metros estamos hablando. Piezas de barco, piezas de barcos, de aviones. ¿Ya? Aquí vamos a buscar imagen de... Aquí tenemos diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, este de patas alargadas. ¿Ya? Este es un Mitutoyo, por ejemplo. Excelente calidad, japonés, uno de los más caros. ¿Ya? Este es digital. Digital. ¿Ya? Igual rodamos, nos ponemos nuestro pulgar aquí, deslizamos el nonio sobre la regla fija y aquí nos marca la abertura que hay entre esta pata y esta pata. O en todo caso, entre esta pata y esta pata. Este es un calibrador, como quien dice, para enseñar, ¿no? De profesor. ¿Sí ven? De madera. ¿Ya? Este es el uso del calibrador de patas largas, por ejemplo, para medir diámetro exterior de esta tubería. ¿Ya? Miren, con una sola mano. Con una sola mano. Hay de patas largas digital también. ¿Ya? Hay de carátula. Me tiene que botar alguna imagen aquí. Hay algunos tipos de calibradores, vean. De patas largas y de media luna. ¿Qué más? No encuentro ni un gigante. Pero sí, para medir turbinas, para medir pistones de barcos grandes, se usan, por ejemplo, aquí estamos midiendo un diámetro exterior, ¿no? De un eje, de una pieza cilíndrica. Aquí está el de carátula, ¿ya? ¿Qué sucede con el de carátula? Que usted, así mismo, con el pulgar desliza el nonio y la agujita da vueltas, ¿no? Por cada milímetro que recorre, la agujita da 2 vueltas enteras. ¿Ya? Y así. Esos son los ¿Quién es ese carátula? ¿Mande? Dice, por cada milímetro que recorre dado vuelta, que tiene que estar uno constante contando las vueltas que da para ver la medida. No, usted aquí ya les muestro el...
No me muestra el de carátula. Es una página de ventas de calibradores. Este es uno convencional, ¿no? Ya le vamos a enseñar al medir el calibrador. Primero se aprende a medir y luego el de carátula, y luego bueno, el digital es fácil de leer, de saber la lectura, ¿no? Por ejemplo, este calibrador, el que es el convencional, ya lo vamos a aprender a leer. Este es el digital, les digo, el de carátula. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros avanzamos, abrimos un poquito este tope, miren este tope que coincide con el 0, ¿sí ven? Esta línea metálica de aquí coincide con el 0. Si nosotros abrimos un poquito, una distancia correspondiente a esta distancia, que es 1 milímetro, ya la agujita va a dar una vuelta completa. Correcto, entonces quiere decir que este calibrador es capaz de dividir 1 milímetro en 100 partes iguales, o sea que te mide hasta 1/100 de milímetro. Ese es el grado de exactitud. Aquí dice, ¿ves? Cada línea, cada abertura de este reloj es igual a 1/100 de milímetro. Aquí lo dice. ¿Ya? Esa es la apreciación de esta herramienta de medición. Correcto. Ya vamos a ver la lectura. A ver, existen por sus tipos entonces, tipos estándar, tipo M y tipo CM. ¿Ya? El tipo M, llamado calibrador con barra de profundidades, o sea, los que tienen profundímetro, o sea, estos de aquí, ¿no? Este profundímetro de aquí, ¿ya? A eso se les llama tipo M. Tipo CM, igual a los tipos C, no tiene ajuste fino y carece de profundímetro. ¿Cuáles son los que no tienen profundímetro? Hay unos como este, ¿ves? Este no, no, sí tiene. Este no tiene profundímetro. Vean, no le salen ninguna espiga. Correcto. ¿Ya? Con topes de medición de carburo. ¿Cuál es el tope de medición de carburo? El que yo les enseñé con el micrómetro. Ya les muestro, por aquí lo tengo. Le vamos a apagar esta cámara, a prender, digo. Ya, vean bien la diferencia. Esta parte de aquí es un poquito más oscura, el filo, ¿sí ven? ¿Ya? Ese es un tope de carburo. ¿Para qué sirve el tope de carburo? Para que no se desgaste, para que no pierda medida. Aquí se ve mejor, ¿ve? ¿Sí ve? El filito de esa espiga móvil es un poquito más oscuro. A ese se le llama tope de carburo. Los calibradores también lo tienen. ¿Ya? Son calibradores especiales que permiten que no se desgaste la superficie de medición, no la superficie que más contacto tiene. Debe ver aquí, calibrador PRA con topes de carburo. Aquí está, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? ¿Sí lo aprecian? ¿Sí aprecian ese calibrador con topes de carburo que tiene en las patitas un metal más oscuro que todo el resto del calibrador? No está compartiendo. No se ve, no se ve nada. Listo. Ahí recién compartió. Ahí tenemos ese calibrador con topes exteriores de carburo y las patitas de arriba también tiene topes de carburo. ¿Qué hace el tope de carburo? No desgastarse, o sea que el calibrador no se descalibre, no pierda medida con el tiempo, por el uso. ¿Ya? ¿Dónde más hay otro calibrador con tope de carburo? Son escasos esos calibradores, son bien... Bueno, en todo caso ya lo vimos. El objetivo de la clase es aprender a leerlos. Bueno, topes de medición de carburo con topes de puntas largas. Ya lo vimos, el topes de puntas largas.
topes de puntas largas, ya, como este más o menos, ya. Tenemos este, tiene patas largas, tenemos el de acá. Tenemos de este tipo, ya. Tenemos de este tipo también, vean. Listo. Tenemos de este tipo como para marcar círculos. Vean. Listo. Entonces, así, ¿no? Hay gran variedad de calibradores, pero nos vamos a concentrar en el convencional. ¿Cuál es el convencional? Este de aquí. Correcto. Sigamos en nuestra lectura. Calibradores de carátula con fuerza constante. Ese ya lo vimos, el calibrador de carátula, el de carátula amarilla. ¿Ya? Son un poco delicados, pues, ¿no? Porque si le hacemos fuerza, al empuje de la carátula, la agujita se va a mover, pues, ¿no? Miren, la agujita se va a mover. Aquí tenemos uno de carátula. Entonces, si apretamos aquí, la agujita se va a mover. La agujita se va a mover así. Mientras más apretemos, se cierra. Y si apretamos menos, se va a abrir. O sea, tenemos que tener una fuerza constante. Correcto. Por eso es delicado este instrumento. ¿Ya? Bien, aquí tenemos el de carátula entonces. Ya, tenemos los digitales. También tienen una precisión de hasta 1 centésima. Con la ventaja que lo podemos encerar, ¿no? O sea, limpiar, cerrar, y cuando esté encerrado, apretamos el botón de encerador. Y esto queda en 0 y lo volvemos a recalibrar. Correcto, esto se le pone pila, una pila de reloj, de esas planas. Con eso funciona esto. ¿Ya? Cuidado y mantenimiento. Cuidado y mantenimiento de los calibradores. Déjenme ver si hay lectura de calibrador. Sí hay. Ya vamos a aprender a leer el calibrador. Vamos a YouTube. Medición con calibrador. Calibrador pie de rey en milímetros. Aquí. De información en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, recuerda suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con más información valiosa pueda avisarte. Alberto Tibanta, director del sitio metalmecánicafacil.mhtg.com. En este video miramos bien este calibrador. La parte deslizante o el nonio es esta parte de aquí, ¿no? Esta parte con esta parte de aquí, ¿ya? Y la parte fija es la regla. Correcto, la regla fija. Entonces, siempre nos vamos a dar primero cuenta de la ubicación de este 0 del nonio. ¿Dónde está primero el 0 del nonio? Para marcar la cantidad de milímetros que tenemos en la medida que estamos tomando. Y luego para marcar las décimas, ¿ya? Miramos el nonio, este nonio de aquí, o sea, esta cantidad de números, a ver qué raya de estas coincide con una de estas de aquí. Solo una va a coincidir, ese es el diseño del nonio. Solo una línea de estas va a coincidir con una de acá arriba. Hay que tener el ojo un poquito fino, tener algo de buena vista para darse cuenta, ¿no? Por ahora, por ejemplo, sabemos que el 0 nos marca antes de llegar al 25. No sé si ustedes lo aprecien. Ya, el 0 no llega al 25. Entonces aquí hay, en esta medida hay 24 milímetros con un poco más. ¿Cuánto es ese poco más? Ese poco más lo observamos en el nonio. Hasta ahí tenemos 24, algo. Ese algo lo vemos acá. ¿Qué línea de estas coincide con alguna de estas de acá? Y vemos que nos coincide exactamente el 9. El 9. El 9, correcto. Entonces, esa medida es 24,9 milímetros. Correcto. Así es como se mide el calibrador en milímetros. En resumen, ¿no? Ahora, este video lo va a dar alguien que
es muy detalloso en cuanto a las partes técnicas del calibrador, pero en resumen, vamos a terminar aprendiendo lo que les acabo de decir en este momento. Yo les quiero compartir Vamos a la tener que manera comprarnos uno. Disculpe. Vamos a tener que comprarnos uno para poder practicar. Sería lo ideal. En la práctica, ¿Son caros? como esta clase es práctica, yo llevaba 2 o 3 calibradores a clase cuando me tocaba presencial. Pero ya ¿Son caros? en estas cuales, bueno, ¿quién tiene uno por ahí? Yo, Diana Herrera. Excelente. Hay de plástico también, ¿no? Uno de No, plástico. este es de metal. Ah, ya, excelente. Uno de metal sencillo vale como $15, la marca más sencilla. Este Mi Tutoyo está por 190 más o menos. Esta marca de aquí. Uy, ahí nomás quedemos. Me costó 10, me costó 10. 10, correcto. Este Mi Tutoyo está por 190. Una de las marcas más caras que hay aquí en el país, ¿no? De ahí hay los Starrett americanos, hay unos italianos, hay unos chinos también, que pueden valer $10, $8, metálicos. Hay unos plásticos que valen $3, unos color plomo. Entonces, hay de todo, ¿no? Depende. Si usted lo va a usar para darle palo, se compra un americano que puede valer unos 60, 70. Pero ya si va a hacer trabajos específicos, se compra uno de esta calidad como la del video. Centésimas de milímetro. Bienvenidos. A diferencia de la lectura de fracciones de pulgada, la lectura... A ver, entonces vamos a ver la lectura con este calibrador. Es un calibrador convencional con regla fija, que es la que está aquí, y tiene un nonio, ¿no? Un nonio en milímetros que está acá abajo. El nonio se divide en 10 partes, no 10 divisiones. Entonces, la apreciación de este calibrador es de 1/10 de milímetro, o sea, ¿hasta qué grado de exactitud te puede medir? Hasta 1/10 de milímetro. ¿Por qué? Porque el nonio está dividido en 10 partes. O sea, 1 dividido para 10 te da a 0.1. O sea, tú puedes medir con este calibrador medidas de 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3. No puedes medir 8.15, 8.25, 8.35, así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué medida tenemos aquí? Ubicamos el 0. ¿El 0 del nonio dónde está? Vamos a contar los milímetros arriba. 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 y un poquito más, ¿cierto? El 0 nos marca en 21 y un poquito más. ¿Correcto? Entonces, esa moneda de 5 centavos de euro va a tener 21 milímetros con un poquito más. ¿Cuánto es ese poquito más? Vemos acá nuestro nonio, a ver qué línea nos coincide con la regla de arriba. Y vemos que nos coincide exactamente la tercera línea. Correcto. Miren, la 2 está deslizada un poquito y la cuarta línea también. La tercera línea nos coincide. Entonces, esa medida va a ser 21,3 milímetros. Entonces, esa moneda tiene de diámetro exterior 21,3 milímetros. O sea, el número entero nos da el 0 del nonio, que es esta rayita de aquí abajo, y las décimas que nos faltan nos da el nonio. Correcto. De medidas en milímetros es más simple, ya que en la mayoría de calibradores la menor unidad en la que se divide el milímetro es 0,05 milímetros y se utilizan los decimales de milímetro. El pie de rayo calibrador posee 2 elementos que intervienen en la medición. Esta marca es Starrett, americana, es un calibrador más o menos de una calidad media. ¿Ya? Aquí está totalmente cerrado, nos marca 0, vean, 0. Y si ustedes se dan cuenta, ni una otra raya va a coincidir con ninguna de las de acá arriba. Ni una, vean. Revisen una por una y ninguna línea nos coincide con ninguna de las de arriba. Entonces. Pero en la parte de arriba sí coinciden el 0, arriba y Este es para medir, esto es ya para pedir pulgadas. Pues. Estamos leyendo primero milímetros.
Esto es para medir en pulgadas. Aquí dice inches. Inches, eso significa pulgadas. Correcto. Estamos acá primero abajo. El nonio en milímetros. Correcto. Estos son la regla o escala y el nonio. La regla, como su nombre lo indica, está graduada en toda su longitud con una mínima unidad de medición que es el milímetro, mientras que el nonio permite tomar lecturas fraccionales exactas de la mínima división, o sea, del milímetro. Reglas para tomar lecturas en el pie de rey en milímetros. Cada división de la regla es igual a 1 milímetro. O sea, de esta, ¿no? Esta distancia que hay entre línea y línea. A eso se le llama 1 milímetro. Para medidas enteras hay que observar la coincidencia precisa del cero del nonio con una división de la regla. Además, ahora, siempre te va a coincidir el 0 con el 10, menos ninguna de estas líneas de aquí adentro. Correcto. el 10 del nonio del pie de rey también coincide con una división de la regla. Ejemplo, si coincide el 0 de la regla con el 0 del nonio y además el 10 del nonio coincide con una división de la regla, tendremos una medida de 0 milímetros. Si coinciden 4 divisiones de la regla con el 0 del nonio, ahora, si se sobrepasan las 10 divisiones o los 10 milímetros, en la regla del pie de rey se muestra el 1. De igual manera, al llegar a los 20 milímetros, en la regla pasan las 10 divisiones o los 10 coincide con una división de la regla. Miren, aquí el 0 ya lo deslizamos, ya el nonio corrió un poquito y el 0 nos coincide con la cuarta línea de la regla. Entonces nos marca 4 milímetros. 4 milímetros sin nada más, o sea, 4 milímetros exactos, porque ninguna de las otras líneas coincide con ninguna de las de arriba. La medida es 4 milímetros. Ahora, si se sobrepasan las 10 divisiones o los 10 milímetros, está a la Por ejemplo, aquí medimos el 0 primero. El 0 vemos con qué número entero nos coincide arriba y nos coincide con el 35, exactamente, porque ninguna de las otras líneas coincide con ninguna de las de arriba. 35.0 milímetros, 35 milímetros exactos. Derecha del 3 de la regla más 5 divisiones o 5. ¿Ya? Tanto la lectura es de 35 milímetros. Para este tipo de calibradores, el milímetro se divide en 20 partes. 1 milímetro entre 20 divisiones es igual a... Miren, aquí este calibrador se divide su nonio en 20 partes. En 20 partes, o sea, es más exacto que el calibrador que vimos al principio. ¿Cuál es el calibrador que vimos al principio? Este de aquí, ¿no? La menor unidad. Este de aquí, en que el nonio se dividía solo en 10 partes, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si dividimos 1 para 10, se va a dar la exactitud de 0.1. ¿Ya? Entonces, puedes medir aquí 21.1, 21.2, 21.3, así, de décima en décima. Acá, donde lo tenemos, donde estábamos aquí, aquí este calibrador es más exacto. Esta es la y tiene dividido su nonio en 20 partes. Miren, en 20 partes. Su nonio está dividido en 20 partes y 1 para 20 es igual a 0,05. Entonces, con este calibrador ya puedes medir, por ejemplo, 7,55 y ahí saltas a 7,60 y ahí 7,65 y 7,70. En cambio, con el primer calibrador medías 7,5 y ahí te saltabas a 7,6 y ahí a 7,7. Entonces, ¿cuál de los dos calibradores va a ser exacto? Más exacto. ¿El que te mide solo décimas o el que te mide hasta 5 centésimas de exactitud? Este, pues no. Este de aquí va a ser más exacto, correcto. Ahora, hay calibradores todavía que dividen su nonio. A ver, este divide en 10 partes
Este lo divide en 20 partes y hay calibradores que dividen su nonio en 50 partes. ¿Ya? Y 1 para 50 es igual a 0,02. Entonces, ese tipo de calibradores nos va a medir de la siguiente manera. 7,52, 7,54, 7,56, 7,58. Vean, de 2 centésimas en 2 centésimas, mucho más exacto que este y más también exacto que este de aquí. ¿Ya? Entonces, mientras más divisiones tenga el nonio en la parte de abajo, o sea, esto de aquí, ¿ya? Más exacto va a ser el calibrador. Por ejemplo, aquí, a ver, este nonio, ¿cuántas divisiones tiene? Tiene de 0 a 10, pero entre número y número tiene una división más. O sea, tiene 20 divisiones. Si dividimos 1 para 20, la apreciación de esta herramienta de medición es de 0,05 milímetros. O sea, estamos con este tipo de calibrador. ¿Ya? Es este tipo de calibrador que te mide hasta 5 centésimas de exactitud. Esta es la menor apreciación del nonio de pie de rey en milímetros. Se representa mediante una división corta, o sea que cada división del nonio es equivalente a 0,05 milímetros o 5 centésimas de milímetro. Dos divisiones serán entonces 0,05 milímetros más 0,05 milímetros, que es igual a 0,1 milímetro, o una décima de milímetro, que se muestra por una línea un poco más larga. La décima de milímetro se representa por el número 1 en el nonio del pie de rey. 2 décimas se representan por el número 2. 3 décimas por el número 3 y así sucesivamente. Para tomar lecturas de décimas de milímetro, 0,1 milímetro. Ya, entonces vamos a tomar la primera medida. Nuestra primera experiencia con un calibrador. Supongamos, aquí tuvimos una moneda, cerramos, empujamos el nonio con nuestro dedo aquí y nos marca esto. ¿Dónde tenemos el 0? A ver. ¿Cuántos milímetros nos marca el 0? Cuatro. Como 4. Este 0 de aquí. Este 0 de aquí nos marca, a ver, contamos arriba. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. 13 milímetros, ¿cierto? 13 milímetros y un poco más, casi llegando al 14. Ese un poco más, o sea, 13 más algo, ese algo lo leemos acá. ¿Qué raya del nonio nos coincide exactamente con una de las de aquí? De la regla. 7. El 7, correcto, el 7. Entonces, esta medida es 13,7 milímetros. 13, que es el que nos marca el 0, y las décimas más las marca el nonio. 13,7 milímetros. O sea, podemos estar leyendo una moneda o podemos estar leyendo un agujero también. ¿Ya? 13,7 es la abertura que hay entre esta pata y esta pata, o también entre esta pata y esta pata de aquí. Entonces, nuestra primera medida fue de 13,7 milímetros. O medias décimas o 0,05 milímetros, lo único que hay que tener presente es observar qué división del nonio coincide exactamente con una división de la regla del pie de rey en milímetros. 0,05 milímetros. Mire, aquí coincide, ya no coincide el 0, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Tampoco coincide el 1 exactamente. La única línea que coincide es la que raya que está entre el 0 y el 1. ¿Ya? O sea, no llegamos a una décima de milímetro, llegamos solo a 5 centésimas. 0,1 milímetro. Mire cómo se va desplazando el nonio. 0,15 milímetros. 0,2 milímetros.
0,25 milímetros. Miren, mientras más vamos alejando el nonio, más se va separando el cero del nonio que el cero de la regla. Miren, va a haber más espacio aquí. 0,3 milímetros. 0,35 milímetros. 0,4 milímetros. 0,45 milímetros. 0,5 milímetros. 0,55 milímetros. 0,6 milímetros. Estamos en 0,9, 0,95. 0,95 milímetros. Miren, ahí se desplazó ya al final, ¿no? Y 0,95 milímetros. Ya el cero ya casi nos llega al primer milímetro, vean. Pero hemos medido todas las centésimas que nos ha permitido medir este calibrador, este tipo de nonio. Ejemplos. En la regla, a la izquierda del cero del nonio. Ahora sí, vamos a leer nosotros. ¿Dónde está el cero? ¿Dónde marca el cero? ¿Cuántos milímetros nos marca este cero? 1, 2, 3. 3 y un poco más, ¿no? ¿Cuánto es ese poco más? Vamos a leer el nonio, a ver qué línea nos coincide. Y nos coincide esta, ¿no? Esta, la línea que está entre el 4 y el 5. Entonces, esta medida es 3,45 milímetros. ¿Ya? 3, que es el que lo que nos marca el 0, y las décimas son 3,45 milímetros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos entendiendo? Oh, nadie me prende ni la cámara siquiera. Ni siquiera han de estar ahí, pregunto yo. Aquí estamos. Yo sé que más preguntas, creo. A ti es el que más pregunta. Solo que no prendo la cámara. Bueno, estoy preguntando. Hay 3 divisiones. Esto significa que hay 3 milímetros enteros. En el nonio coincide la división que está justo entre el 4 y el 5 con una división de la regla. O sea, 4 décimas y media o 0,45 milímetros. Entonces, el resultado es sumar los enteros de la regla más la fracción del nonio. 3 milímetros más 0,45 milímetros, que es igual a 3,45 milímetros. 5 divisiones de la regla a la izquierda del cero del... A ver, ¿cuánto nos marca ahí? ¿Quién se gana ese puntito? 5 y algo más. Ya, ¿cuánto es ese algo más? A ver, el algo más es... Me perdí. A ver. Está en... 1,1. 6 de la El mañana. 1 coincide. El 1. Es cierto, el 1 coincide. Entonces es 5.1 5,1. milímetros. Correcto, 5.1 milímetros. El nonio, lo que significa que hay 5 milímetros enteros. En el nonio coincide la división del 1 con la división de la regla, o sea, 0,1 milímetros. Entonces, el resultado es sumar los enteros de la regla más la fracción del nonio. 5 milímetros más 0,1 milímetro es igual a 5,1 milímetros. 39 milímetros. A ver, aquí tenemos. ¿Cuál es esa medida? Sin miedo al éxito. Para que salga ahí proyectada arriba, 39 milímetros. 4. Correcto, Guacón. El 0 no nos llega al 40, entonces hay 39. No podemos decir 40 menos algo, no. Siempre tomando la medida inferior. 39 con cuánto. 39 con cuánto. Vamos a buscar qué línea nos coincide. 39,95. Nos coincide la línea entre el 9 y el 10. 39,95 milímetros. Correcto, 39,95 milímetros.
Profe, ¿podría repetir la parte de aquí desde el 0, de ahí donde está señalando? ¿Cómo, cómo? ¿Podría repetir la explicación de aquí, de donde está el 0, de abajo el 4? El 0 del nonio tenemos que leerlo primero. ¿En qué línea de estas nos cae? ¿Ya? ¿Dónde nos cae? Antes del 40. Ya. Antes del 40. Entonces es 39 más algo. Porque no llegamos a 40. Es 39 más algo. ¿Cuánto es ese algo? ¿Cuánto es ese algo? Tenemos que leer esta línea, este nonio, para ver qué línea nos coincide con una de las de acá arriba. Y vemos que nos coincide la línea entre el 9 y el 10. Ah, ya. ¿No? Tenemos 95. 39 de aquí más 95 de acá. 39,95. 9,5 divisiones en el nonio del pie de rey da como resultado 39,95 milímetros. Espero que la información que te acabo de entregar te pueda servir. Ahora te quiero pedir lo siguiente. Primero, visita metalmecanicafacil.mahtg.com. Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Alguien... Vamos a ver otro video para reforzar, ¿no? Para reforzar. Aquí. Buenas, mi nombre es Jesús Alvarado y hoy vamos a aprender cómo usar, en este caso tomaremos, tiene divisiones, pero... Aquí, por ejemplo. Aquí, ¿el 0 dónde nos cae? Después del 5. Después del 25. 25. Aquí hay 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Ya? 25 con algo. ¿Cuánto es ese algo? Vemos acá. Vemos acá. Nos coincide la raya del 3. Con el 3, 30, 25 con 30. 25 con 30, correcto. 25 con 30. Aquí, vamos a tomar otra medida. Aquí, ¿dónde nos cae el 0? ¿Dónde tenemos el 0? Pasando el 40, ¿cierto? Pasando el 40. 40 con algo más. ¿Cuánto? 40,25 milímetros. 40,25 milímetros. Ese micrófono por ahí, ese micrófono. Aquí, esta medida. A ver. ¿Dónde tenemos el 0? No nos ayuda esta. Aquí. ¿Dónde tenemos el 0? El 0 del nonio, ¿dónde nos marca? Después del 55. Después del 55, ¿no? 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 con algo más. ¿Cuánto es? Con 80 milímetros. Con el 8. El 8 nos coincide, ¿no? Entonces es 55.80. ¿Ya? Vamos a ver acá. Otro ejemplo. ¿Ya? Aquí, ¿dónde nos cae el 0? Antes de... Antes, 54. Antes del 54. Ya. 54 con algo. 54. 54 con algo, ¿no? ¿Cuánto es ese algo? 70. 54,60. Correcto. Aquí, este es en pulgadas. Ya. Aquí ya está en pulgadas. Pulgadas. No les hago la vida más difícil en pulgadas porque se me van a botar después del curso. Pero esto es lo primero que aprendemos los bachilleres de mecánica industrial y automotriz cuando estudiamos en el colegio. A leer esta herramienta de medición. Bien. ¿Alguna preguntita que se les vaya quedando en el aire? Déjenme buscar más ejemplos aquí. Ingeniero, disculpe, ¿nos podría dar unos minutos
Para ir al baño o a tomar algo. ¿Cómo dice Antonia? La compañera dijo que se le puede dar unos minutos para ir al baño porque pueden dejar el computador y pueden tener la suerte que lo pueda llamando y no le puede estar contestando. Exacto, sí. En el vídeo de hoy, aquí arriba, que cuando tenemos todo delante de la quinta división, es decir, del 45, pues por lo tanto 44. 44. Y ponemos una coma, y detrás de la coma, en el 9, por lo tanto es igual a 0. Vamos hasta hacer el binomio. Por tanto, la siguiente división. A ver, ¿qué medida es esa? No se aprecia bien porque está inclinada. No se aprecia bien, tiene que ser imágenes claras, editadas, mejor dicho. Sí. Automotriz hoy y de las diferentes que no vamos a hablar de exteriores. La medida es exacta. 10 milímetros, 15 centímetros, frenarlo del nonio utilizando esta copa. Vamos a el nonio son cada rayita, que cada una vale 5 centésimos, 65 centésimas de milímetro. Entonces les voy a incluir esto, ¿no? Bueno, porque pues ya nos ahorra la mitad del trabajo. A ver, ¿qué medida marca aquí este calibrador, niños? Cuatro y algo más. ¿Cuánto es ese algo? El algo más. Son 6. 6, 60. Es 4.60 o 4.6, que es lo mismo. ¿Cuánto nos marca ahí esa lectura? Hay que tener el ojito un poquito más fino, ¿no? Si ven que este nonio ya se divide en 50 partes, o sea, estamos hablando de este tipo de calibrador de aquí. Estamos hablando de este tipo de calibrador que nos permite tomar medidas de 2 centésimas en 2 centésimas, que es mucho más exacto que el que tenemos acá. ¿Correcto? Aquí entonces ya conocimos el calibrador más exacto con apreciación de 2 centésimas de milímetro. Vamos a ponerlo en grande para ver, ¿no? A ver, ahora sí. ¿Cuál es la medida que estamos observando ahí? 8.5. 8. Correcto, 8.50 o 8.5. Puede ser 8.48, puede ser 8.52, por ahí. Pero la línea que nos coincide plenamente es la del 5, ¿no? Entonces, 8.5 milímetros. Déjame ver acá la medida. A ver, ¿cuánto tenemos ahí? $1.60. ¿Cuánto? 1.60. Contemos arriba. ¿Dónde tenemos el 0? 13.70. 13.70, correcto. ¿Quién me contestó? Ya me vi. Ya, 13.70. Herrera, Diana Herrera. No tenemos Diana Herrera. Por aquí le vamos a poner un puntico, un punto vago. ¿Ya? Diana Herrera, correcto.
Déjeme ver otro ejemplo. ¿Cuánto tenemos ahí? 3.20. 3.20. Nada de 3 puntos. Ahí dice 30, 31. 30 con algo. 30 con algo. 30 con algo. 30 con 20. No coincide 20. Ahí hay 30.18. 30 punto, coincide la rayita antes del 20, antes del 2. Entonces es 30.18. Apáguenme ese. Antonia, su micrófono, Antonia. Mucha bulla. 30.18. Pero es que también se ve con el 2, con el 20. Por eso es. 30 puntos. Pero más cerca del 2, licenciado. Sí, profesor, se ve más que consigue con el 2. Con el 2 más. Ya voy a cambiar de lentes entonces. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otra medida. ¿Cuánto tenemos ahí? $1.48. Correcto, Herrera. Otro punto. 1.48. ¿Dónde está? Herrera. ¿Usted es la que tenía el calibrador? Con razón, pues ya está haciendo trampa. No. -1 por eso. ¿Ya? A ver, Vamos a yo ver. lo tengo por mí. Vamos a ver más acá. ¿Cuánto es esa medida? A ver. Ya la habíamos visto esta. Vamos más adelante. ¿Cuánto es esa medida? 0.75. Correcto, ya, pues, Diana, déjeme que los otros ganen también puntos. Que nos pase la respuesta. ¿Cómo? Si todos tenemos ojos para ver lo que hay aquí. Venga, ponga otro Hay unos punto. que están en el teléfono y no se ve bien desde el teléfono. Ya les recomendé yo que vendan esos iPhone y se compren una computadora. Ya les recomendé, porque como les gusta la farándula, ya no es culpa de uno, no hacen caso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra medida tenemos? Aquí nos da un calibre virtual, vean, esta página. Calibrador virtual, podemos practicar ahí. Tenemos copiar, le vamos a pegar aquí, ¿ya? Ya, aquí tenemos una. ¿Cuál más habíamos visto? Aquí tenemos, esto es en pulgada, pulgada. Ya habíamos visto este también. Le vamos a pegar también aquí ese link. Y también teníamos otro. Teníamos otro, a ver, precisión de 0,02 milímetros. Aquí, este video está bueno. Ya.
Listo. Entonces aquí tenemos nuestro video. Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como saben algunos, estuve ausente más de 2 meses de mi canal. Y bueno, la razón es que fui a visitar a mi familia, fui a ayudar a mis padres. Bueno, ¿cuánto es esa medida de ahí? Parecería 24 exacto, ¿no? 24 con algo. Con algo, 0. ¿Cuánto es ese algo? Esta línea, la segunda línea, entre el 0 y el 1, la segunda línea, nos da un resultado de 24,04. ¿Ya? 24,04. Aquí, ¿qué medida estamos observando aquí? A ver. 32,12. 32 con algo. 32 con algo, no, a ver, el 0 lo tenemos en 30, 31, 32 y un poquito, un pelito más. ¿Cuánto es ese pelito más? 12 32 con 12. 32 con 12, correcto, 32 con 12. ¿Algún ejemplo que no tenga el resultado? A ver, ¿cuánto nos marca ahí? Lo mismo, 32 con 12. Aquí se fue fue todo en un ejemplo nomás. 12 milímetros, así de simple. Vamos a dar otro ejemplo. Ahí está, tenemos otro. Ya. ¿Cuánto dice ahí? ¿Dónde tenemos el 0? A ver. 24 con algo. 24 con algo. 24 con algo, cierto. ¿Cuánto es ese algo? Vemos el nonio acá arriba y nos coincide la raya del 28, ¿no? La raya antes del 3. Entonces es 24,28. 24,28. Esta página también está buena, la Panelli Brasil. Este ejemplo, ¿cuánto tenemos aquí? Aquí no vean esto que quita esta medida está mala. Está mal. ¿Por qué? Miren el 0. Ah, no, sí está bien. Correcto. El 0, miren, está bien. El 0 nos marca en 10, 11, 12 con algo, ¿no? ¿12 con cuánto? Vemos la línea. Con 50. Con 50. Correcto. 12 con 50. Aquí, por ejemplo, 12,50, seguimos. Aquí, ¿qué medida tenemos? ¿Dónde nos marca el 0? 4 con algo. 4, casi llegar al 5, ¿no? Entonces es Claro. 4, ¿cuánto? 98. 98. 4,98, correcto, 4,98. Aquí, ¿dónde nos marca el 0? 1, 2, 3, pasadito el 4. 4 con algo. 4 con algo. ¿Cuánto es ese algo? 4,36. 26. 4,36, correcto. ¿Ya? Bueno, se acabaron los ejemplos. Bien, niños. Asumo de que todos han entendido esta lectura. ¿Ya? Los dejo entonces libres para su próxima clase. Física. Gracias, profe. Licenciado, a mí me Gracias. dijo que me iba a poner la asistencia. Licenciado, yo no soy licenciado. Ingeniero, dígale que se demore un poquito. ¿Quién habla así con sueños? No me di cuenta. Licenciado. Ahora ya se escondió, ya no me quiere hablar. Nicole. Nicole. Después la reta. No prenda la cámara que no la conozco, pues Nicole. Ingeniero, a mí también. Steven.
Ya le puse Nicole asistencia, deje ver. No, Ah, ya, la vez pasada. Como me Falta yo, ingeniero. Girón también entró tarde hoy día, el gerente Girón. Listo. Ya, niños, entonces, los dejo ahí con sus penas y alegrías. Cúrense, cuídense. Y practiquen. Busquen una página de práctica de calibrador PRI. Que sí hay bastantes. Chao. Dejen de hacer TikTok, aprovechen el tiempo.